Hola, mi nombre es Cristina Zárate Zárate. Soy estudiante del Colegio Santa Cruz de Juventino Rosas en la carrera de Pedagogía, cursando el segundo cuatrimestre y el primer parcial. La materia Problemas políticos, económicos y sociales en México. El tema que abordaremos durante esta sesión es del Porfiriato a la Constitución de 1917. Para entender mejor este suceso, haremos énfasis de algunas preguntas. ¿Hubo en la historia universal algún antecedente o movimiento revolucionario que sirviera de modelo o inspirara a la Revolución Mexicana? Sí, fue la creación del Plan de San Luis Potosí, encabezado por Francisco I. Madero, en el cual participaron líderes antireeleccionistas y campesinos. ¿Se podría decir que la revolución triunfó? De alguna manera sí, pero pasó de ser una lucha a una guerra civil para exigir sus derechos y libertades democráticos a partir de la justicia y la educación. ¿Cuáles fueron las principales causas de la caída del gobierno de Díaz? Las causas del descontento evidente de la sociedad mexicana frente al régimen del Porfirio Díaz, conocido como Porfiriato, fueron la acumulación de poder en una élite privilegiada, la centralización de la autoridad y centración de la capacidad para decidir, la disolución de la independencia y los poderes públicos y obediencia de sectores imprescindibles para la democracia entre el tirano, la incapacidad para provocar una auténtica reforma económica que significa el desarrollo integral de la nación. Y finalmente, el aumento de los niveles de marginalidad y exclusión social en el campo y en las ciudades. Teniendo como apoyo el libro de Arma la Historia, abordaremos un poco sobre el capítulo 3, que conlleva de los años de 1876 a 1917, del Porfiriato a la Constitución de 1917 y como subtítulo Estabilidad política, desarrollo económico e inversión extranjera. Durante el Porfiriato se construyeron en México 19 kilómetros de vías férreas. El país quedó comunicado por la red telegráfica. Se realizaron inversiones de capital extranjero y se expulsó la industria nacional. La población creció mucho durante el régimen de Díaz. En 1877, el total de habitantes del país era de 9,5 millones, mientras que en 1910 había poco más de 15 millones de personas. En 1907 había cerca de 6 millones de niños en México. En las comunidades indígenas del centro y el sur se rompió el equilibrio político al concentrarse la tierra en pocas manos. Lo mismo pasó en las poblaciones de colonos en el norte del país. Porfirio Díaz necesitaba una economía sana para que su gobierno siguiera en el poder. El sendero hacia la revolución, movimientos de protesta de obreros y campesinos. En algunos lugares los campesinos perdieron sus tierras y tuvieron que trabajar en malas condiciones y con salarios muy bajos. Los trabajadores de la industria recibían mejores salarios que los jornaleros en el campo. Sin embargo, su vida no era fácil, sobre todo si vivían en los pueblos de la compañía donde trabajaban, pues estaban muy aislados. Frente a la empresa, los trabajadores no tenían forma de defenderse ni derecho de organizarse. Disminuyeron las importaciones y muchos hacendados y mineros se declararon en bancarrota. Francisco I. Madero, su ideario democrático y el estadio de la Revolución Mexicana. El movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero se oponía a que el presidente Porfirio Díaz se reeligiera para otro periodo. Durante los primeros meses, la lucha se realizó en los estados de Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa, y después se extendió de Coahuila a Zacatecas. El 21 de mayo de 1911, Madero firmó el Tratado de Ciudad Juárez, donde se acordó la renuncia de Porfirio Díaz y el fin de la guerra. Después de la traición de Victoriano Huerta, ocurrió la escena trágica
que culminó con el asesinato de Madero y Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. De las propuestas de los caudillos revolucionarios a la Constitución de 1917. Francisco Villa, 1878-1923, fue uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. Su desempeño fue muy importante para la derrota del régimen de Victoriano Huerta. En Chihuahua, la revolución la llevó a cabo un ejército popular, encabezado por Pancho Villa, que se llamó la División del Norte. Villa decidió tomar Zacatecas en julio de 1914. Hubo más de 7,000 muertos y más de 5,000 heridos. Después de esta batalla, la más grande contra Huerta, los revolucionarios estaban en condiciones de tomar la Ciudad de México. Emiliano Zapata, 1879-1919, es conocido como el caudillo del Sur y fue uno de los líderes militares más importantes de la Revolución Mexicana. Encabezó el Ejército Liberador del Sur y el Plan de Ayala. Álvaro Obregón encabezó las fuerzas constitucionalistas por órdenes de Carranza y entró en la Ciudad de México el 15 de agosto de 1914. Las tropas de Obregón derrotaron a Pancho Villa en 1915. Venustiano Carranza integró el ejército constitucionalista que dirigió con el título de primer jefe y convocó a la Convención de Aguascalientes, que se llevó a cabo del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914. En enero de 1915, al mando del ejército constitucionalista de Carranza, Álvaro Obregón recuperó territorios dominados por Villa. Algunos ideales de la revolución se incluyeron en la Constitución de 1917, que después de las luchas de los grupos revolucionarios ayudó a definir un proyecto de Estado nacional que aún sigue vigente.